Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. ¿Sabías que el próximo 12 de febrero es el Día Internacional de la Epilepsia? Es el tema que les quiero platicar hoy. Queremos hablar de la epilepsia. Vamos a hablar la epilepsia más que convulsiones. El segundo lunes de cada mes de febrero, a nivel internacional, desde el 2015 se ha tomado la iniciativa de celebrar el Día Internacional de la Lucha de la Concientización para la Epilepsia. Vamos a estar platicando este tema. Soy el doctor Humberto Estrada, soy tu neurólogo y quisiera empezar con algunos datos que son francamente alarmantes a nivel mundial. ¿Sabías que actualmente existen más de 65 millones de personas en epilepsia en todo el mundo? Y en México, actualmente la cifra en México son de 2 millones de personas con epilepsia tan solo en México. Los datos son francamente alarmantes. Desde el 2015 se toma la iniciativa de hacer una concientización de esta enfermedad que ha sido estigmatizada a lo largo de nuestra historia. ¿Por qué estos números son alarmantes? Y vamos a ver algunos datos muy importantes. Cuando comparamos los números en países de desarrollo, alrededor del mundo, alrededor de 4 pacientes de cada 10 pacientes no están controlados de sus crisis convulsivas. Pero ¿cuáles son los números en países como México, como América y el Caribe? En México los números son francamente alarmantes. De cada 10 pacientes, 8 pacientes están descontrolados de sus crisis. Es increíble, pero tenemos pacientes que están descontrolados y que están con tratamientos que han sido desde el siglo pasado. Pareciera que la epilepsia está ligada de manera directa con una gran deuda social con nuestros pueblos. La epilepsia aumenta considerablemente el riesgo de muerte súbita, de descontrol, y es algo muy importante que debemos de concientizar. Todo mundo conocemos a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo o a alguien con epilepsia. Esta enfermedad que ha sido ligada a nuestra historia y estos pacientes que han sido marginados, desplazados y estigmatizados. Desde que nosotros vemos en nuestra historia, hay personajes con epilepsia, ha sido ligada a posesión demoníaca, a posesiones de espíritus malignos, y a pesar de todo el soporte y de todo lo que hemos avanzado, después de 2 guerras mundiales, seguimos sin controlar a esta enfermedad que es la epilepsia. Incluso cuando vemos datos históricos en la Biblia, yo recuerdo Mateo capítulo 17, versículo 15, justo antes de que Jesús hable sobre el concepto de fe y un grano de mostaza, hay una frase que donde viene un padre y le dice a él: yo sé que puedes curar a mi hijo con epilepsia porque ha caído algunas veces en tierra y algunas veces en mar. Es decir, la epilepsia ha sido ligada con esta cosmovisión religiosa y esta posición demoníaca. Y hoy seguimos teniendo pacientes con epilepsia. Hay personajes históricos que han tenido epilepsia y es precisamente este próximo 12 de febrero que queremos concientizar a esto. Has escuchado, por ejemplo, que Julio César, el gran emperador romano, el César romano, tenía epilepsia y que él quizás hubiera dado muchísimo del Imperio Romano por tener esta información que estamos por compartirte. Juana de Arco, cuando habla de esta cosmovisión, de estas visiones que tenía en estos momentos de clarividencia, realmente lo que estaba experimentando Juana de Arco eran crisis convulsivas. O sea, la epilepsia está ligada a nuestros personajes históricos. A los que nos gusta leer y hemos podido leer, por ejemplo, a Dostoyevsky en sus personajes, cuando vemos la novela de Dostoyevsky desde las primeras, como La patrona, El idiota, en todos sus personajes él habla y deja esta impresión porque hay un personaje que tiene epilepsia. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky, él tenía epilepsia desde que era universitario. Entonces, la epilepsia está ligada al desarrollo social de nuestros pueblos y nuevamente en el mundo existen
65 millones de personas con epilepsia y en México existen más de 2 millones de personas con epilepsia. De toda esta población, el 75% de los pacientes van a ser controlados con un solo medicamento y un 25%, o al menos esa es la perspectiva que se tiene a nivel mundial, van a estar fuera del control de tratamiento, es decir, van a encontrar en un concepto que se llama farmacoresistencia. Pero los números que se ha proyectado para países como el nuestro es de que 8 de cada 10 pacientes con epilepsia en nuestro país están descontrolados. Es más, 8 de cada 10 pacientes con epilepsia en México están sin un tratamiento oportuno. Y a pesar de todo lo que hemos avanzado, estos pacientes, como hace 2000 años, como lo habíamos mencionado en este pasaje de Mateo 17:15, seguimos diciendo, yo sé que puedes ayudarle. Él sigue cayendo en la tierra, a veces en la tierra, a veces en el agua. Nuestros pacientes siguen siendo marginados y excluidos de la sociedad. Es por eso que el mensaje para hoy, para todos los que nos escuchan, es de que podamos en este día ponernos un moño púrpura. Es el día púrpura, es el día para la concientización de la epilepsia. ¿La epilepsia qué es? La epilepsia no es otra cosa más que una descarga anormal en el cerebro, y esta epilepsia puede ser hereditaria o no, puede aparecer de la nada o no, y esta epilepsia generalmente no aparece de la noche a la mañana. El paciente, antes de que tenga estos movimientos o esas sacudidas bruscas, por eso a este tema le hemos llamado la epilepsia más que convulsiones, es de que el paciente tiene un cortejo que la puede presentar. Algunos pacientes a este cortejo le vamos a llamar aura. Los pacientes experimentan experiencias propioceptivas o estereoceptivas, en las cuales a veces logran sentir miedo, sienten angustia, sienten desesperación. Algunos pacientes experimentan la sensación de sentir un hueco en el estómago, una sensación de náuseas, vómito, miedo, una sensación de lo ya vivido como un déjà vu, y esto va a preceder antes de las crisis. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y sería un tema que vamos a tratar más adelante, la neurobiología del amor, realmente cuando vemos a alguien que amamos y sentimos esa sensación de hueco, de mariposas en el estómago, no es otra cosa más de que una experiencia de un aura. Es decir, esta aura que se está presentando es lo que antecede al movimiento de la crisis. Esta aura se presenta en los pacientes con epilepsia y después de esto el paciente puede tener algún arresto de conducta. Lo que más vemos es lo que vemos en las películas, en la televisión, cuando alguien se sacude, pero realmente hay diferentes tipos de crisis. Hay unas crisis que no son precisamente de movimiento, sino es arresto de conducta. Vemos a alguien que tiene miedo, angustia, se queda como la mirada perdida, como mirando al espacio o al infinito y se desconecta. Esas son las famosas crisis de ausencias. Las crisis de ausencia son más comunes en la población entre la primera y la segunda década de la vida. Otros pacientes, por ejemplo, lo único que tienen es de que no pueden hablar, hay un arresto de conducta, a eso le llamamos afasias, y esta es una manifestación de crisis convulsivas. Otros pacientes tienen algunos movimientos y estos movimientos pueden ser focales, algunos pueden consistir solamente en el parpadeo de los ojos, algún gesto, algún automatismo, como puede ser el hecho de tocarse la nariz, el hecho de hacer un parpadeo. Algunos pueden tener gestos oromasticatorios y estas crisis pueden tener un origen focal, es decir, que pueden empezar en alguna parte de su cuerpo y algunos pueden tener alguna progresión de manera bilateral. De tal manera que esa imagen que vemos, de esa imagen demoníaca de alguien que tiene una sacudida de manera paroxística, grosera y violenta, pues esa es la manifestación de un cortocircuito de lo que está pasando en el cerebro. Este 12 de febrero es el Día Internacional para la Concientización de la Epilepsia. Hemos avanzado muchísimo en los tratamientos que tenemos para la epilepsia. Tenemos más de 20 medicamentos para el tratamiento de la epilepsia. Incluso hemos desarrollado cirugías para la epilepsia. Acércate con tu médico, acércate con tu neurólogo. Si alguien tiene si conoces algún familiar, algún paciente, es el momento de crear conciencia sobre esas personas que a veces son estigmatizadas y llevan una vida de aislamiento. La epilepsia es un problema real. 65 millones de personas
en el mundo tienen epilepsia, 2 millones de personas en México tienen epilepsia y la mayor parte de ellos no están controladas y la mayor parte de ellos están excluidas de un sistema social. Yo cuando hablo con mis pacientes con epilepsia les comento, alguien o a veces ellos comentan, yo soy epiléptico, yo le digo, no, tú no eres epiléptico. Tú tienes una enfermedad que se llama epilepsia y pareciera que fuera un juego de palabras, pero en este sentido la organización del contexto es muy importante porque tú tienes una enfermedad. Tú no eres epiléptico, eres un paciente que tiene epilepsia. ¿Por qué es importante esto? Porque la enfermedad no te va a definir, sino tú tienes una enfermedad, pero no una definición de una condición. Cuando las crisis a veces están muy descontroladas y el paciente, después de esto que tiene, después de esta descarga que tiene y este movimiento, el paciente entra en una fase que le llamamos fase posictal, en la cual hay una somnolencia y en algunos pacientes a veces cuando las crisis son muy seguidas, pueden generar una entidad que se llama estatus epiléptico. Y el estatus epiléptico es muy importante entenderlo, porque si alguien ha tenido más de 2 crisis seguidas o tiene más movimientos que son más de 5 minutos, eso se llama estatus epiléptico. Y el riesgo de muerte cerebral irreversible después de 5 minutos de cortocircuitos en el cerebro es que el 30% de esos pacientes pueden incluso fallecer. 12 de febrero, Día Internacional de la Epilepsia. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.